Luego me encontré una vieja con ansias de matrimonio. Una vela a San Antonio llevaba la muy pelleja. Se puso a tirarme quejos y de mí se enamoró. Y entonces le dije yo: anciana, guarde su vela, que usted puede ser mi abuela. Ya su tiempo se pasó. Un nuevo programa, Paredes, y esta vez dedicado a la palabra, a la musicalidad de las décimas, que recogen el trabajo de Andrés Monroy y de Francisco García para publicar lo traído por su padre desde Cuba. Hoy desde el zoco de la Caja de la Música en el Ateneo estamos compartiendo un programa con dos personajes, un investigador y un portador de un documento que viene de Cuba en los años 30. Andrés Monroy, filólogo, investiga la palabra, el romancero, las décimas, y coincide con Paquito García, que mantiene él y su familia desde los años 30 del siglo pasado un documento que viene de Cuba en la mochila de su padre. De ahí pues va a nacer un documento, un libro sobre las décimas de Francisco García, padre, y luego algunas también recopiladas por él, su hijo. Paquito, Fataga se despobló en los años 20 del siglo pasado con la emigración, ¿no? Exacto. Y pues eso, según me contaban mi madre y mi abuela, pues, y los vecinos de allí, eso fue un desastre, ¿no? Y entonces, pues, la gente tenía que salir y buscar otros sitios o se morían de hambre porque aquello no daba para vivir. Y además se iban chiquillos, ¿no? Exacto. El hecho de mi padre, si hablamos ya de esto, el hecho de mi padre que emigró a Cuba, pues mi abuelo se lo llevó, tengo entendido, entre 14 o 16 años, por ahí, un niño. Igual que mi abuelo Pedro, ¿no? Por un estilo, sí. Con 15 años creo que también tiró para Cuba. Y entonces, pues, para muchos, hubo quien fue a Cuba y hizo lo que llamamos fortuna. Esas fortunas, yo siempre la he oído decir que no eran gran cosa, pero bueno, traían algo que era más que lo que era. Aquí no había nada. Que era más que lo que tenían, ¿no? Y claro, aquí no había trabajo, los terrenos no daban para comer, porque había años de sequías y años tal, pues no quedaba más remedio que ir emigrando. Y así se fue viviendo mucha gente de todos los pueblos, pero principalmente de Fataga fue mucha gente a Cuba. Acabas de decir que muchos no traían dinero. Sin embargo, yo sí sé que tu padre se trajo un tesoro de Cuba. Exacto. Y que es del que hoy iríamos a hablar, ¿no? En esta libreta, pues, o sea, si ya eso está reseñado en el otro libro, ¿no? Pero lo que trajo él de Cuba fue esto, que hay, pues, con toda seguridad, por las formas de esto, las fechas que tenía, que coinciden con las que él estaba en Cuba, ¿no? Entonces, yo siempre comento, porque ese comentario se hacía siempre allí en Fataga. Dice, ese fue de los que fueron a Cuba y trajo una fortuna, que era traer un sombrero de monedas de oro. Porque según ellos, los bancos no funcionaban y no se podía mandar dinero de un banco a otro, no había transferencia. Entonces lo que se hacía era que en la maleta que traían el traer las monedas que cabían en un sombrero de oro ya era una fortuna para venir aquí. Y aquí la mayor parte de ellos era llegar, comprar un terrenito, unas horas de agua o una casita para vivir y seguir viviendo. Esa era una fortuna. Mi padre pues no tuvo esa suerte porque llegó a Cuba, no podía trabajar en el trabajo duro que tenía, porque aquello era cultivar la caña, cortar caña, no cultivarla, era cortar la caña, que eran los cortadores que iban de aquí. Y es un trabajo muy duro porque hay que darle ahí con un machete.
y lo otro era cultivar tabaco, pues tampoco estaba preparado para eso. Entonces mi abuelo tampoco le fueron las cosas bien, ya Andrés lo nombra ahí en el libro, pues mi abuelo se dedicó a vender loterías de un pueblo a otro. Y ahí, según mi familia, que le comunicaron, porque tampoco se envió el cuerpo, ni hubieron noticias oficiales, ni nada, sino de oídas, nada más, que en uno de esos vagones que iban cargados de caña de azúcar hacia la fábrica, hacia los ingenios de azúcar, pues lo encontraron muerto. No se sabe qué murió, ni cómo murió, y dónde se enterró, ni nada. Sí. Y entonces mi padre, como un niño, se quedó a expensas de mi tío, que era hermano de mi abuelo, que es el que fue junto con ellos. Mi tío también, como sabía cocinar, pues se unieron, y entre los demás inmigrantes que fueron, no sé cuántos, porque nunca supe, se alquilaron un barracón que llamaban como hoy una nave, y ahí vivían. Sí. Dormían, tenían su cama, y mi tío les hacía la comida. Sí. Y eso, así se ganaba el poco de dinero, pero según decía mi abuela, malamente. ¿Por qué no? Porque mi padre estuvo años para poder reunir el dinero para poder regresar, porque él lo que quería era regresar otra vez, porque él no tenía... Él se viene y su tío sí se queda allá. Eso sí que no lo sé. No hay constancia de eso. No. Bien. ¿Y viene muy joven? Sí, viene joven, y entonces pues aquí pues se dedicó a la labranza, como siempre, lo que había, pero una labranza de miserias, porque es lo que había. Y entonces pues empezaron, que ya se estaba plantando tomateros aquí en la zona de vecindario, la zona, en la costa que llamamos antes. Sí, antes esto lo decían la costa, ¿no? O los llanos de Sardinas. Pues se vinieron por aquí, mi padre, según mi abuela, pues vinieron a donde le llaman el Rocaguairo, unas casetas que había... El lomo de los letreros, decía. Sí, bueno, en esa curva que hay ahí, que todavía queda un pozo. Ahí estuvieron unos años plantando tomateros, terminaban la zafra y regresaban otra vez al pueblo. En el pueblo, pues esos 3 meses sabe que hay 3 meses o 4 que aquí no se movía nada, ¿no? Ahí se dedicaban otra vez a la agricultura, y en septiembre volver otra vez a la zafra. Yo no recuerdo, porque era muy niño, no recuerdo cuando ellos la prestaban de casa en casa. Todo lo que le decían, hablaban de la libreta, pues ellos la prestaban. De hecho se ve las formas que tiene de haber... Están usadas. Sí, con tan mala suerte que en uno de los préstamos una familia de allí la llevó a Las Palmas. Estuvieron años con ella allá y no había manera de devolverla, hasta que cuando la devolvieron, no se sabe si fue por eso o por qué fue, pues regresó con las hojas cortadas. Ahí ya vino mutilada. Se puede apreciar cómo le cortaron hojas. No sabemos si es cosa de niños, si es cosa de mayores, no lo sé. Porque lo que está claro es que falta más de la mitad del documento. Exacto, sí. Y si no estuviera, pues porque se nota, aunque las hojas no están numeradas, pero se nota que era una continuación. O sea, que si fueran hojas libres estarían aquí al final. Sí, claro. Si están aquí es porque las cortaron ahí. No sabemos con qué intención o cosa de niño. A lo mejor fue cosa de niño y no de mayores. Igual no hubo mala intención. Entonces mi abuela, que era la heredera de esto, la recuperó y dice, esta no sale más de mi casa. Y no salió más de la casa. Y entonces pues yo he sido, y mi hermana, la que la hemos conservado año tras año, estuvo ahí arriba hasta que yo decidí traérmela para abajo. Y aquí ha estado en casa de mi hermana y en mi casa. Y yo últimamente muchos años en mi casa. Cuando mi padre me puso desde chiquito el maestro, fue para ponerme diestro civilizando el discurso. Y el primer renglón que puso fue saber corresponder, y yo ansioso por saber, mayor empeño ponía. Y claro, el renglón decía, si me quieres, sé querer. Después de haber aprendido, me puso en otro estudiar. Y no tratar de olvidar a aquel que le sea necio. Que no trate con desprecio a aquel que le quiere amar. Y tener siempre en primer lugar, si me desprecian, desprecio. También de amor aprendí un punto muy verdadero, que si me quieres, yo quiero. Y si no lo dejo así, si una puerta para mí hoy se llegara a cerrar, 200 de par en par como en otras he mirado, a mí no me da cuidado, porque eso es muy natural. La primera noticia que tengo yo del texto es ya la fotocopia que sacó Trapero de la libreta, me la entregó a mí esa fotocopia. Trapero no se quedó con nada. Entonces, es curioso porque la libreta que iba a llegar a mí de una forma, llegó de otra forma. Al final llegó.
Yo hice la tesis doctoral con Maximiano Trapero y justamente la hice de tradición oral, del romancero canario. Por tanto, mi especialidad es la línea de investigación de la tradición oral. Y al ver el texto, pues digo, bueno, me parece interesante, hice la transcripción, hice un estudio filológico de la obra y pudimos sacar un libro bastante interesante. Es una pena que podría haber sido el doble, pero las páginas que se perdieron no se han podido recuperar. No, porque el texto que a mí me llega es la libreta fotocopiada más otros textos que tiene Francisco, manuscritos por él. Entonces, tiene el mismo valor. Hay veces, Paquito, que para cantar, para recitar una décima de este, tiene uno que estar mirando para alguien, ¿no? Antes me decías que si aparece una chica guapa, tú eres capaz de piropearla con una décima, una cuarteta. Esa, por ejemplo, ¿no? Pues, mujer, si yo un mirlo fuera, en tu frente me posara, y unas estrofas cantara lo mejor que yo pudiera. No me desprecies, quisiera, tú no me dejes de amar, que yo me atrevo a apostar delante de estos testigos, que casándome contigo no quiero más capital. Andrés, tú haces licenciatura y luego inicias el doctorado con investigación sobre romancero, me decías, ¿no? Sí, yo estudié filología hispánica, me especialicé en literatura y dentro de la literatura canaria, oral, la tradición oral. Tradición oral. Sí. Y ahí hiciste el doctorado con... Hice la tesis doctoral con una beca de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tardé 6 años. El romancero de Canarias es mi tesis doctoral. ¿Y luego eso ya te abre campo a investigar por la zona? Sí, al tener que trabajar la tesis sobre el romancero, tuve que leer todos los libros sobre tradición oral, porque siempre aparecen romances. ¿Qué tienes que decir del documento que te aporta Paquito? ¿Y a dónde hemos llegado con él? Yo lo que hice en un primer momento fue la transcripción del texto, es decir, copiar literalmente el texto del manuscrito al libro. Es una copia, incluso hemos mantenido el orden de la escritura del libro, no hemos cambiado el orden de los poemas. Una vez que he hecho la transcripción, luego me he centrado en una introducción que sería un estudio filológico de los poemas, de la décima. El valor, el vocabulario, cuando hablas de estudio filológico. Sí, he estudiado los temas, las palabras, por ejemplo, se ven muchos términos cubanos, camagüeyana, camagüey, Pinar del Río, trigueña, entonces se ve el origen cubano de los poemas. Por un lado, pues el léxico de la décima, y por otro lado también los temas. Los temas tienen mucho que ver con la literatura del siglo de oro, la literatura española del siglo de oro. Hay muchos temas que se repiten del siglo de oro al punto cubano. Eso ocurre todo, es decir, en este libro y en el punto cubano en general. Entonces, pues aquí aparece un tema muy importante en el siglo de oro como el neoplatonismo, la vuelta a Platón, digamos. Hay una moda en el siglo XVI y XVII que es retomar las ideas de Platón y en concreto, en el tema literario, el amor visto desde el neoplatonismo. Es decir, el amante se enamora de la mujer, pero nunca llega a tener contacto con ella. Entonces, se cree que ese amor que es casto, que es un amor que no tocas a la otra persona, te permite llegar a Dios. Ese es el neoplatonismo. Aparece otro tema como el ubi sum, es decir, ¿dónde están aquellos que murieron? ¿Dónde están ahora? Una comparación entre el pasado y el presente. Otro tema sería la cárcel de amor. La amada convierte al amante en un preso, como si estuviera en la cárcel. Otro también sería pintura poiesis, es decir, que la décima se convierta en una pintura, en una descripción del retrato de la amada, por ejemplo. Vemos muchos temas del siglo de oro. Aunque en asuntos privados nadie se debe mezclar, aquí les voy a contar un caso que me han contado. Eran dos enamorados que fielmente se querían, y los padres se oponían y no podían mirarse, ni mucho menos hablarse, solamente se escribían.
La novia intentó fugarse para con su novio irse, y ambos cariños unirse para más luego casarse. Ella empezó a prepararse y esto nadie lo pensó, y la noche se acercaba y la hora se fijó, pero ella no pensaba del lío que se formó. La vieja se levantó para ir al excusado, cuando el pobre enamorado de repente la besó. Cuando la vieja gritó, conoció su error villano, la suerte más que liviano y por la cerca brincaba, mientras la vieja gritaba, es fulano, es fulano. Hubo pleitos, hubo palos, alboroto, discusiones y miles de oposiciones siempre pensando en lo malo. Dice la vieja, aplástalo, muérase con gran desdén. Y el viejo, tranquilo esté que si lo llego a encontrar, me va a tener que besar ese día a mí también. El joven que se ocultó en un lugar muy cercano, coge el revólver en la mano y al punto se presentó. ¿Quiere que la abrace yo? El viejo quedó aturdido. Ustedes mismos han querido con el permiso negarla, ahora yo vengo a buscarla, todo estoy decidido. Los jóvenes se ausentaron llenos de placer y gozo, y los viejos alborotosos ni tan siquiera chistaron. Muy tranquilitos quedaron como el que vencer se deja, y la dichosa pareja sabe Dios dónde estará. Y el que quiera saber más, que le pregunte a la vieja. O sea que cuando hablamos de esta literatura popular, tiene un valor inmenso, ¿no? Oyéndote a ti en las descripciones y en el valor que tiene. Sí, siempre consideramos como la literatura popular como una subliteratura, como una literatura de menor nivel que la literatura de autores cultos. Eso no es verdad. De hecho, hay un proceso en la literatura oral que hace que el poema, a la vez que pasan los siglos, el poema mejore. Entonces, un poema que en un principio está escrito por una persona inicial que no conocemos, porque la literatura oral es anónima. Ese poema va variando a lo largo de los siglos, en las distintas transmisiones, y ese poema va mejorando. Cada transmisor va modificando el poema, mejorándolo, y pasados los siglos, el poema tiene ya una calidad mucho mayor. Viendo la publicación, no nos olvidamos que también has publicado otras obras bajo el mismo tema, ¿no? Sí. Mi primera publicación fue la 10ª Guajira de Domingo Marrero. Me llegó el conocimiento de que en Sardina del Sur, que yo soy de Sardina del Sur, había un señor que sabía punto cubano y lo cantaba. Y entonces lo que hice fue grabar al señor, tanto cantado como recitado, y hacer la transcripción de los textos. Y parecía que no sabía mucho, pero pasado el tiempo salió un libro de más de 100 páginas. Y cada vez que le entrevistaba, salían poemas nuevos. Hay un dato curioso con Domingo Marrero, y es que así como Francisco, ¿era Ramírez? García. Mi padre García López. García López sí estuvo en Cuba y parece ser que Domingo Marrero no salió de aquí, ¿no? No, Domingo Marrero nunca salió de Canarias. A él le encantaba, como a mucha gente, el punto cubano, lo aprendía de oídas, además lo aprendía muy rápido porque una persona pasaba y cantaba el punto cubano y él ya se quedaba con el poema rápidamente. Y le gustaba tanto que lo pudo memorizar, y cuando yo lo recogí con 73 años creo que tenía, pues la verdad es que tenía una memoria prodigiosa porque no lo recordaba todo de un tirón sin ningún problema. Quiero hacerles una demostración de lo que significa la 10ª cantada, aunque yo cantar no la sé, solo lo intento para satisfacer aquí este programa. Mi madre me decía, cantar bien o cantar mal, en el campo es diferente, pero al llegar donde hay gente, cantar bien o no cantar. Yo, con mi modestia, voy a cantarle esta 10ª un poco picante. Entró Goyita la isleña en una panadería. Entró Goyita la isleña en una panadería.
y en una tonga que había robó una raja de leña. El panadero la vio y la encerró en una caja, y Goyita le decía, suérteme y le doy la raja, pero la raja de leña. Lo que pretendía con mi hijo era pasarlo a una letra que Sí, se que pudiera estuviese leer, más no legible. así, y el que lo quisiera tal, pero tuviese no de, mejor no de presentación. publicarlo ni nada. No, yo no estaba ni conocía estas técnicas ni estas cosas, ¿no? Dices que no haces punto cubano, que no lo hacías, sin embargo, parece ser que te atreviste en un agradecimiento a Andrés, Andrés. de hacerle uno. ¿Y lo leemos? Sí, sí, cómo no. Esto se lo hice, no sé si se puede ver. Yo he hecho esta décima sin una métrica, como dice Andrés, porque Andrés conoce todo esto. Yo de esto no conozco nada. Yo tan solamente trato de hacer unas rimas aquí de aficionado nada más, ¿no? Que me rime un poco para que tenga sentido esto, ¿no? Darle el sentido del agradecimiento y de mi familia, y en otra a él por lo que era el trabajo que era hecho. Las dos décimas van compuestas independientes. Y ya le digo que yo no soy ni un repentista, ni un poeta, ni nada, pero me atreví a hacerla y estoy orgulloso de ello, porque así pienso dar las gracias otra vez, aunque ya reiteradas veces. Sí. Y esta dice: hoy 26 de diciembre del año 2014, con orgullo y alegría doy por cumplido este día, satisfaciéndome sueño, pues siempre tuve el empeño ver publicada la décima que heredamos de mi padre, mi abuela, luego mi madre, mi hermana y demás familias, porque el libro no me lo considero mío, lo considero de toda la familia, aunque soy yo quien lo he guardado. La otra décima dice: quiero aquí públicamente dar las gracias al Señor en nombre de mi familia, que nos ha hecho el honor, transcribiendo, analizando, descifrando, agrupando y publicándolo luego, a este noble sardinero, doctor en filología, Andrés Monroy Caballero. Gracias. Es curioso que la métrica más complicada de la poesía española, la décima, sea la que se utilice para improvisar. Porque la improvisación es un alarde poético en forma de los debates medievales que se ha perpetuado hasta la actualidad. Y entonces, justo la métrica más complicada es la que utilizan para improvisar. Además, son 10 versos, muy difícil improvisar 10 versos. 10 versos que están configurados de una manera muy concreta. Sería A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Son octosílabos y la rima consonante. Mientras que la rima tradicional siempre es asonante, que es más sencilla de producir, esta es consonante. Digamos que esta es la regla básica. Siempre en la punto cubano vimos a Vicente Espinel como creador de la décima. No fue el creador de la décima, fue un poeta del siglo XV que lo que hizo fue fijar el modelo de la décima que existía en la Edad Media. Y el Renacimiento fijó ese modelo para que todos los poetas que siguieron a él utilizaran ese modelo. Por los niños de este mundo que sufren hoy día la guerra. Por los niños de este mundo que sufren hoy día la guerra y ven destruir sus tierras con un dolor muy profundo. Hoy yo me siento rotundo, pues me marco como meta un corazón que se aprieta por un mañana mejor, en que la paz y el amor reinen en todo el planeta. ¿Hay alguna conclusión de por qué la población normal utiliza una métrica complicada? Se desconoce de por qué este poema, la décima, va a América y en América se convierte en poesía popular. Eso no se sabe. Pero se sabe que
la poesía popular, la décima, se empieza a improvisar y se improvisa en toda América, que sea el español, no sea el español, que sería Cuba. Los cubanos dicen que la décima la inventaron ellos, por eso es punto cubano, porque se puntea, se toca con la guitarra, y cubano porque de Cuba. En este caso, décima guajira, también utiliza el término décima guajira porque guajira es del campo. Entonces, la décima verdadera en Cuba es la guajira, la del campo. Pero se improvisa también en México, en Venezuela, Chile, en toda América. Por tanto, ¿dónde se creó la décima como improvisación? No lo sabemos. La décima llega a Canarias con la inmigración. Entonces, cuando iban a Cuba o a Venezuela o a cualquier otro país de América, se traían las tradiciones de ese lugar. Y entonces una de las tradiciones más populares era el punto cubano, la décima. Y sobre todo La Palma era la isla que más potenció la décima y la transmitió al resto de las islas. Y la décima se puede encontrar improvisada o simplemente memorística en todas las islas. Va de Europa a Cuba y luego viene de Cuba a Canarias. Va como poema culto de España a Cuba y a toda América, pero con la conquista, es decir, con los conquistadores, pues iban las tradiciones españolas. Y en América, pues ese poema culto se convierte en poesía para improvisar, en el repentismo actual que conocemos. Él las ha agrupado, pues como dijo antes que ha guardado el orden, entonces están dispersas, ¿no? Y él las ha agrupado según el tema de ellas, del amor, del desprecio, de la arrogancia, en distintos números. Ahí en el libro están muy bien expresadas. Ese es el Juan. La división principal es entre décima y copla. El libro se titula Décima y copla de Francisco García, padre e hijo, y ello la división entre lo que el padre aportaba y lo que el hijo aportaba, por un lado, y luego entre la décima y la copla. Son menos las coplas que la décima, por eso hemos hablado menos, pero las coplas son poemas de 4 versos, con rimas sonantes, los versos pares, impares libres, y normalmente se cantaban, pero solamente esos 4 versos. Dicen que salió de Güímez una carreta enramada, con una lechona asada y unos cuantos figurines. Allí le dieron los fines a la hija de don Carlos y le metió en este caso el bicho de la laguna. Y ella con mucho agasajo a su padre le contaba la existencia de su caso. Y su padre le contesta: hija, tú no tengas pena, que dentro de 8 o 9 lunas verás tu chocho rasgado y verás el resultado que da el bicho en la laguna. Cerca de San Sebastián estaba de centinela, sin temor y sin cautela, la víspera de San Juan, cuando observé en poco trecho un toro como un gigante, más grande que un elefante, que vino hacia mí derecho. Yo, que en peligro me vi, me colé por un reducto y por el mismo conducto entró el toro tras de mí. Salgo del reducto y ¡zas! En una casa cercana me metí por la ventana y el toro siempre detrás. Mas no por eso aturdido quise entregarme, lo juro. Cuando me vi en Tarapuro, me salí por el oído. Válgame Cristo, que enredo, pues ¿cómo votó Caifás? No salió el toro detrás, porque tapé con el dedo.